Muchachos, ahora sí voy a empezar a grabar. ¿Alguien que me haga un resumen de la anterior semana, por favor, todo lo que hemos avanzado? Nadie se anima. Carlos, Ovidio, metele. Carlos. Yo, licenciado, Ya, dale, Elba. vimos las retículas de 45 grados, 60 grados, 30 grados, de 30 a 45. Ya, Sí, correcto, gracias. ¿Qué más? ¿Para qué servían las retículas? ¿Quién me dice para qué servían las retículas? Son líneas guía Ya, ¿qué para sirven para hacer qué? nuestros Clara, gráficos. ¿Se escucha? Clara, sí, Eh, sí, sí. ya. Era como, es una rejilla que sirve para formar columnas, también para denominar jerarquías o para crear módulos o para organizar, o sea, básicamente es la estructura, ¿no? De las láminas que estábamos generando y es todo lo que nos ayuda a componer eh, para hacer encajar en el espacio y podía encajarse texto o imágenes. Correcto. Entonces, para eso era Sí, la retícula, ¿sí? ¿Alguien más? si no me equivoco, la retícula también nos servía para que no se deforme pasando de diseñador a diseñador el modelo, ¿verdad? Correcto, muy bien. Esa es otra función principal, que se mantenga el diseño en todo momento y que cualquier persona leyendo o siguiendo una retícula pueda replicar el diseño sin que sufra deformación alguna. ¿No ve? Muy bien. Entonces hoy día vamos a avanzar la segunda parte de este tema ya para terminarlo, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito sobre las retículas, que tienen otras características, ¿ya? A ver, hoy día vamos a hablar un poquito de las retículas modulares, ¿ya? Las retículas modulares son aquellas que se conforman por módulos, ¿ya? A fin de organizar la información, pudiendo también conformar columnas. Por eso también, y dependiendo de su funcionalidad, se van a denominar como retículas orgánicas o retículas jerárquicas, ¿ya? Básicamente viene a ser lo mismo. Retículas modulares, porque está compuesta en módulos, retículas orgánicas porque organizan, ya organizan la información que nosotros vamos a presentar, y retículas jerárquicas porque van a proporcionar una importancia a un elemento más que a otro, ¿ya? Estas se van a utilizar principalmente en el diseño editorial y en el diseño web, ¿ya? Son dos áreas grandes de diseño que están abocadas al diseño y maquetación principalmente de lo que son los periódicos, las revistas, libros, el diseño web, ¿no? Entonces, principalmente en esto va a ingresar el tema de las retículas y van a manejar mucho ustedes el InDesign. Aguárdenme un momentito, por favor. Perdón. Ya, entonces les decía que esto va a ir muy pegado a lo que es el diseño editorial como tal. Ya, un área bastante interesante y hermosa de nuestra profesión. Ahora, toda retícula tiene una arquitectura. Ya, a esto se denomina arquitectura reticular. Ya, y estas son las partes que contiene una retícula de este aspecto, una retícula modular. Siempre estamos hablando de esas retículas, ¿ya? Primero, como en todo lado, tenemos los márgenes, ¿no ve? Tenemos un margen superior, un margen inferior. En este caso, el margen izquierdo y derecho pasan a denominarse como margen externo y margen interno. El margen externo es el que queda en el borde de la hoja, de donde nosotros agarramos y doblamos la página.
El margen interno vendría a ser lo que está pegado al lomo del libro o al medio de una hoja de periódico, por ejemplo. El margen interno siempre va a ser más ancho que el margen externo, ¿ya? Bueno, no siempre, pero es lo convencional, ¿ya? Los márgenes. Segundo, tienen marcadores, ¿ya? Que son estos con rosado, los marcadores. Y los marcadores sirven para poner algún logotipo o para poner la clásica numeración de las páginas, ¿ya? Ya al interior de lo propiamente dicho, existen los módulos, que son estos cuadrados que existen, que están a lo largo de toda la retícula. La columna, que es una fusión o una hilera continua de módulos, ¿no? Vienen los medianiles, que son los espacios entre cada uno de los módulos, tanto vertical como horizontal, y se denominan zonas espaciales o cajas de texto a las áreas que van a fusionarse en más de una columna, pero no necesariamente hasta el total de la columna. Ya finalmente hay unas líneas de flujo que son las líneas imaginarias que correrían por la base o por la cima de cada uno de las filas de módulos. ¿Queda claro cuál es la arquitectura reticular? Siempre que hablamos de retículas modulares, obviamente, ¿o hay alguna duda? Muy bien, todo claro. Continuamos entonces. Ahora vamos a hablar un poquito de la retícula de columnas, ¿ya? Se denomina así precisamente porque se conforma por columnas. En diseño editorial, esta puede variar de 1 hasta 12 o más columnas, ¿ya? Va a depender mucho de la dimensión que nosotros tengamos en el medio que vamos a utilizar, cuál va a ser nuestro sustrato, si va a ser impreso, si va a ser digital y demás. Aunque es muy poco usual, por fines prácticos, que sobrepase de 8. Ya es demasiada la separación que puede existir. Eso seguramente lo van a ver más adelante ustedes cuando hablen de tipografía, ¿ya? En diseño web, ¿ya? Van a ser siempre 12 columnas, ¿ya? Siempre van a ser 12 columnas, debido a que actualmente las páginas web deben responder a un criterio de responsividad, o sea, ser responsive. ¿Alguien sabe lo que es el responsive? Que se ajusta a cualquier tipo de... Muy bien, Karin, que se ajusta a cualquier tipo de formato, ¿no ve? Entonces, el responsive está ahí. O sea, tiene que ser una página web que se adapte tanto para verse en un ordenador común, para verse en una computadora portátil de distintas dimensiones, para verse en una tablet, en un dispositivo móvil. Se tiene que ajustar la web, ¿no? A eso se llama responsividad o responsive, ¿ya? Por eso en diseño web siempre vamos a utilizar 12 columnas. Más adelante les voy a explicar cómo es que se utilizan estas 12 columnas. ¿Ya? Ahora, veamos esta retícula, que es básicamente la misma que hemos observado al principio. ¿Ya? ¿Cuántas columnas tiene? 7. Muy bien, son 7 columnas. Es una retícula modular conformada por 7 columnas, ¿no? ¿Y qué nos permiten estos módulos y estas columnas? Nos van a permitir organizar la información, por eso es una retícula orgánica, como ya habíamos dicho, y también nos va a permitir el jerarquizar la información que nosotros consideremos insertar en este documento, ¿ya? Entonces, para fines explicativos, vamos a ver que las líneas o las casillas que están en amarillo van a corresponder a las cajas de texto, que se denominan así porque contienen texto, y las moradas van a corresponder a lo que son las imágenes. Desde ya se puede observar que hay una imagen más grande que otra, lo que se denomina una jerarquización,
Y por otro lado, puede observarse como si bien las columnas son 7, yo he conformado, y esto lo voy a rayar para que lo vean bien, he conformado ¿cuántas cajas de texto? Acá una, acá otra y acá otra, ¿no? Son 4 cajas de texto las que he conformado, pero en este caso yo he unido 2 columnas y aquí también he hecho lo mismo, he unido 2 columnas, no totalmente, pero sí es una unión de columnas, ¿ya? A esta técnica de unir columnas, donde ya va a desaparecer este medianil porque yo voy a poder hacer una escritura continua del texto, se denomina colapsar. Ya cuando se colapsan las columnas, se refiere a que se está haciendo una unión. Lo mismo acá. He colapsado 4 columnas para poder insertar mi imagen. Ya aprendan bien, por favor, ese término de colapsar porque se lo utiliza mucho en el ámbito laboral del diseño editorial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos después? Una vez que nosotros ya hemos seleccionado, hemos diagramado cómo queremos la disposición de nuestro texto, y a este proceso se le conoce como maquetación, ¿ya? Al hacer todo este proceso. ¿Están llevando InDesign? Sí, dicen. Ya, ¿qué están llevando en InDesign? Alguien que me diga qué están llevando en InDesign, por favor. Maquetación y diagramación, dice. Perfecto, maquetación y diagramación. La tienen clara entonces lo que es la maquetación y lo que es la diagramación. ¿No ve? Entonces, a este efecto se llama colapsar, unir, van a armar las cajas de texto. Posteriormente nosotros unimos el texto, colocamos las imágenes y finalmente nos queda un producto que nosotros ya lo tenemos editado para imprimir. ¿No ve? Ahí tienen el texto, podemos poner un artículo, una imagen. Y es así como funciona una retícula de columnas o una retícula modular. Ahora, usualmente, todas las retículas modulares terminan convirtiéndose en una retícula de columnas. Pero no todas las retículas de columnas tienen necesariamente que tener módulos. Pueden ser solamente columnas y ya, no tener una división por módulos. ¿Se entiende eso? Otra vez, porfa. Ya. O sea, les digo, vamos a volver un poquito atrás. Todas las retículas modulares, o sea, las que tienen estos cuadraditos, a la larga terminan siendo retículas por columnas, porque sí o sí vamos a utilizar columnas, ya sea una suelta, colapsada, pero las vamos a manejar por columnas, porque es más fácil ordenar la información, ya es casi algo natural. Y esto viene desde tiempos antiguos, desde la prensa, ¿no ve? Por eso siempre dicen, ¿no ve? Imprimirlo a 12 columnas, imprimirlo a 8 columnas, a 4 columnas, ¿no ve? Se refieren a estas columnas, ¿ya? Entonces, pero no necesariamente, y a esto quiero que quede claro, todas las retículas de columnas necesitan tener estos módulos al medio. Pueden ser solamente columnas, como vamos a ver más adelante, sin necesidad de que hayan unos módulos. ¿Queda claro, Elba? Sí, gracias. Listo, perfecto. Ahora, ya habíamos visto esto, ¿no? Y ahora lo que sigue, por favor, les voy a pedir que prestemos mucha atención porque es algo importante, ¿ya? Cálculo de columnas y maquetación. Ya, antes de ingresar al cálculo de columnas para la maquetación, debemos tener claras cuáles son las medidas utilizadas en el diseño editorial y web, ¿ya? Las picas. ¿Ya han hablado de picas en el laboratorio con InDesign? ¿O no han dicho nada de las picas y todo lo están haciendo en el sistema de medidas inglés o americano? Centesimal. ¿Han hablado de No, picas? no hablamos De mucho de picas no, picas. de puntos sí, pero de picas no. Ya, muy bien. La pica es una unidad de medida que se basa en la tipografía, ¿ya? Convencionalmente, para que una letra pueda ser legible, y eso lo dicen muchos teóricos de la tipografía, la letra tiene que tener una dimensión de 10 puntos, ¿ya? Con un interlineado de 120%, es decir, que tiene que ser 20% más grande que la letra, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando se una G
y debajo quede una D, como por ejemplo acá, si yo utilizara un interlineado menor al del 20% o al del 120%, la D y la G se chocarían en algún momento si estarían justamente uno debajo del otro. Estas partes chocarían y crearían un efecto de mancha que generarían ilegibilidad. Ya, entonces por eso tiene que ser más grande, tiene que ser un 120%. Ahora, obviamente, esto puede variar y va a depender mucho de los diseños y todo que hagamos, que ya lo van a ver ustedes también más adelante, ¿ya? Pero ahora, una pica, ¿ya? Equivale a 12 puntos, ¿ya? Eso ténganlo claro. Una pica equivale a 12 puntos. ¿Y cuánto vale un punto? Un punto se ha establecido que la medida de un punto equivale a 1/72 pulgadas, ¿ya? Porque eso proviene del sistema inglés que posteriormente lo han adaptado los franceses, ¿ya? Dudov creo que está por ahí, Cicerón, entonces está por ahí, algunas cosas teóricas que no nos vamos a meter mucho ahorita porque no es trascendental para el avance de la materia. ¿Ya? Entonces, lo que importa aquí es que es un sistema inglés. 1/72 pulgadas es un punto y eso equivale a 0.352 milímetros. Por tanto, una pica equivale a 12 veces 0.352 milímetros, lo que significa que una pica es igual a 4,224 milímetros, 4.224 milímetros. Eso es lo que significa en dimensiones convencionales en el sistema centesimal una pica, ¿ya? ¿Y por qué es importante que hablemos de esto? Porque eso está relacionado a la tipografía y la tipografía está estrechísimamente relacionado con el diseño editorial. Por eso es que ustedes van a ver que el InDesign se va a, por defecto, se configura en picas, ¿ya? Entonces, ¿a qué llegamos nosotros? A una tabla de equivalencia. 12 puntos son una pica. Entonces, como una pica o como un punto era 1/72, ¿no ve? Y 12 por 6 es 72. Quiere decir que en una pulgada van a haber 6 picas. ¿Por qué pulgadas? Repetimos, porque siempre estamos trabajando en el sistema inglés. Esto proviene de ahí, ¿ya? Entonces, una pulgada es igual a 72 puntos. Una pulgada es 2,54 centímetros, una pica es 0,423 centímetros y por tanto un punto es 0.035 centímetros. Esto simplemente con datos de conocimiento. Pero ¿para qué nos sirve conocer todo esto? Si nosotros utilizamos el sistema centesimal y es muy fácil convertir las de litros y me evito el problema. A ver. Esto se debe principalmente a que... ¿me están escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, Sí, Lice. Gracias. Espérenme un ratito, por favor. Espérenme, mi audio ha dejado de funcionar. Listo, ahora sí lo tengo. ¿Me escuchan, no ve? ¿Me confirman, por favor? Listo, gracias Noé. Ya, súper. Entonces les decía, ¿para qué sirve todo esto si es tan fácil configurarlo? No, ¿por qué? Porque internacionalmente se ha establecido que los medianiles deben tener una pica de ancho, ¿ya? Entonces, no es 0,5 centímetros, es menor, porque estamos hablando solamente de 0,42 centímetros, no 0,5, ¿ya? Entonces, si las hojas carta y oficio provienen del sistema inglés, por eso es que están en pulgadas, que son 11 por 8.5, creo, 8.5 por 13, ¿no ve? Si convertimos esto a picas, porque estamos dentro del sistema inglés, vamos a decir que una hoja carta
mide 51 por 66 picas. Y aquí se entiende perfectamente por qué viene del sistema inglés. Las medidas son exactas, cosa que no pasaría con una hoja A4, por ejemplo, que está en centímetros, que nos va a dar 51 punto picas, ¿no ve? Y lo mismo en el largo. Y una hoja oficio mide 51 por 78 picas. ¿Queda claro hasta aquí por qué hemos hablado de picas para transformar nuestra hoja de centímetros o pulgadas a picas? Sí, Lice. Perfecto. Entonces, anótense estos datos bien. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a calcular las columnas. Como ya sabemos cuánto mide una hoja en picas, sabemos que un margen, un medianil tiene que tener siempre una pica de espacio, ya podemos entrar a la parte matemática del diseño. Así que si se han entrado a diseño gráfico para no ver matemáticas, están perdidos porque igual las vamos a ver acá. ¿Ya? Entonces vamos a plantear un problema. ¿Ya? Lo que yo quiero es que en una hoja tamaño carta en posición vertical, quiero realizar la maquetación de una retícula de columnas, ¿ya? Conformada por 5 columnas. Considerando que el margen superior, margen exterior y margen inferior deben tener un ancho de 6 picas, mientras que el margen interior debe tener un ancho de 7 picas. Ya se les ha explicado que convencionalmente este es más ancho, pero no siempre puede ser así. Depende de nosotros como diagramadores y maquetadores. Entonces, ¿cuál es el ancho que debe tener cada columna? Entonces, vamos a obtener los datos que nos brinda este problema. Vamos a decir que sabemos que el ancho total de la hoja, porque nos está diciendo que es una hoja tamaño carta, tiene un ancho total de 51 picas. Habíamos dicho que la medida era 51 por 66. El margen interior nos está pidiendo 7 picas. Tengo el dato. El margen exterior, superior e inferior me está dando 6 picas. No me importa lo de arriba y lo de abajo porque mis columnas son verticales. Eso lo puedo cortar donde me plazca. Pero sí me interesa el ancho porque es el que tengo que dividir entre mis columnas. Entonces voy a decir que el margen exterior tiene que tener 6 columnas. C, porque me ha explicado mi docente de taller de arte que un medianil tiene una pica convencionalmente. El problema me está pidiendo que tenga 5 columnas y me está pidiendo cuántas picas de ancho tiene que tener esta columna. ¿No ve? La pica la vamos a simbolizar así como está en el InDesign con una P seguido de un 0. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar una fórmula aritmética. El ancho, ¿ya? El ancho deseado o el ancho disponible, perdón, el ancho disponible va a ser igual al ancho total menos el margen interno y menos el margen externo. ¿Qué quiere decir? Que el ancho disponible que tengo yo para colocar mis columnas con mis medianiles va a ser el total de la hoja menos los márgenes, y eso es algo lógico. ¿No ven? Entonces, sé que mi hoja tiene 51 de ancho, me está pidiendo un margen interno de 7 y uno externo de 6. Resto, 51 menos 7 menos 6. Y me dice que el área disponible para acomodar mis columnas con mis medianiles son 38 picas. ¿Queda claro hasta ahí? ¿O se han perdido? Avísenme, por favor. Sí, Lice, sí queda claro. Ya, queda claro. Ok, entonces lo vamos a limpiar. Entonces, seguimos adelante. Ahora, la fórmula aritmética que vamos a utilizar nos dice que el número de medianiles, ya, nos dice que el número de medianiles es igual al número de columnas menos 1. Ya, esto es una constante. Entonces, el número de medianiles, si me está pidiendo 5 columnas y siempre tengo que restar 1, me va a dar 4. Por tanto, los medianiles me van a ocupar 4 picas, porque yo ya sé que un medianil mide una pica. ¿Queda claro? Sí, Lice. Muy bien. Sí. Sigamos.
Ahora, yo tengo que calcular cuál es el ancho de mi columna, ¿ya? Entonces, voy a decir que el ancho de mi columna va a ser el ancho disponible que tengo menos el total de los medianiles. Todo esto entra como numerador. Y de denominador voy a tener el número de columnas. ¿Ya? Eso me da que tengo que hacer una división de la resta de 38, que era el espacio disponible, que habíamos restado los márgenes, menos los 4 que me ocupa los medianiles, y lo divido entre 5. 38 menos 4 me da 34, y eso tengo que dividir entre el número de columnas, y me dice que el ancho de columna es 6.8 picas. Pero yo no puedo utilizar en el diseño o en la maquetación 6.8 picas, porque ya habíamos visto que una pica es una unidad inexacta en milímetros que está a partir de la pulgada y no vamos a obtener 0.2 de algo que equivale 0.1 sobre 72 y demás, ¿no ve? Entonces lo vamos a redondear a 7, ¿ya? El ancho de mi columna tiene que ser de 7 picas sí o sí. Siempre lo van a redondear o hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo quede el decimal, ¿no ve? Ya saben la regla del redondeo, eso se aprende en intermedio o en básico, creo. ¿Queda claro hasta aquí que ya hemos establecido que nuestro ancho de columna tiene que ser 7 picas? Sí, Lice. Sí, Ya, Lice. perfecto. Entonces, vamos a hacer ahora la corrección del cálculo, ¿ya? Porque, ¿qué va a pasar si voy a redondear esto a 7 picas? Si sumo 0.2, 0.2, me va a faltar, si son 5 columnas, me va a faltar una pica. ¿Y esa pica qué voy a hacer? ¿Voy a reducir un medianil? ¿Voy a reducir algo? No, se hace una corrección del cálculo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a decir? Que el ancho disponible que tengo que tener, para acomodar mis 5 columnas de 7 picas, va a ser igual al ancho de cada columna multiplicado por el número de columnas más los medianiles, ¿ya? Eso me da que el ancho disponible me va a dar a 7, que es lo que había calculado hace un instante, por 5, el número de columnas, más los 4 medianiles que yo tengo que disponer, ¿no? Ahora, me sale que el ancho disponible es 35 más 4 y yo tengo que tener un ancho disponible de 39 picas. ¿Se entiende? Sí, Lice. Perfecto. Entonces vamos a limpiar esto. Y nos vamos a ir a la siguiente. Entonces, si yo sé que mi margen interno más mi margen externo es lo que me va a sobrar cuando ya agarre mi ancho total y le reste el área disponible que yo necesito para mis medianiles, voy a obtener que la suma de mis márgenes va a ser, ya decíamos, el ancho total menos el ancho disponible. Voy a obtener que la suma de mis márgenes tiene que ser 51 picas, que es el ancho total de la hoja tamaño carta en vertical, menos 39 picas, que es el ancho disponible que había sacado ahorita, que es lo que necesito para acomodar perfectamente mis 4 medianiles más mis 5 columnas de 7. Entonces me está diciendo que mis márgenes interiores y exteriores tienen que sumar un total de 12 picas. Solamente tengo eso para disponer. Lo que me lleva a dos soluciones. O utilizo un margen interno y un margen externo que tengan ambos 6 picas, lo igualo el margen para que coincida todo y me dé 51, o sigo mi regla general de que el margen interior debe ser mayor que el margen exterior y lo voy a distribuir estos 12 dándole 7 picas al margen interior y 5 picas al margen exterior. Y con eso ya he corregido mi maquetación. ¿Se entiende? Sí, Lice. Ya, entonces, por tanto,
¿Qué he obtenido del proceso de desajuste? He dicho que cada columna debe tener un ancho de 7 picas con un medianil de una pica. Los márgenes los voy a corregir. En mi caso voy a poner el margen interno y externo a 6 picas respectivamente. Y el resultado que obtengo es esta retícula de columnas, que es lo que te decía hace rato, Elba, que por ejemplo esta columna, esta retícula no tiene módulos. Es una retícula de columnas, pero no es una retícula modular. ¿No ve? Porque solo son columnas y no hay módulos. Y ya está definido mi espacio de trabajo. ¿Queda claro cómo funciona? Sí, Lice. Muy bien. Entonces, ahora ustedes hagan el cálculo para 7 columnas si la hoja fuera horizontal, es decir, que tuvieran 66 picas de espacio. Empiecen a hacer el cálculo. Si tienen alguna duda, me avisan y yo voy a estar aquí atento. Las primeras 5 personas que calculen van a tener su puntaje extra en participación. Aquí vamos a cambiar este vertical por horizontal. ¿Ya? Después vamos a cambiar esta columna. Esperen un momentito. Ya. Esto, que ya no van a ser 5, vamos a calcular a 6. ¿No ve? Y vamos a mantener los márgenes por ahora para que veamos qué resultado les sale. Entonces me tienen que dar el resultado de cuánto le sale la sumatoria del factor corregido. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Dice, ¿esta entrará en el examen? Pero claro, sí es básico para la maquetación. No solo en el examen, sino en su examen práctico también y en sus trabajos vinculados a comunicación visual. ¿Se acuerdan que les he pedido hojas doble carta? Pues es para que armemos una revista y para armar la revista tienen que calcular cuántas columnas van a usar y de qué ancho. Así que aprendan bien esto. Son fórmulas bastante simples. Por eso les digo, hay que aclarar dudas ahora. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cuánto era la medida en horizontal? En horizontal, la hoja mide 66 picas. Si es tamaño carta. No lo he escuchado, Lisa, ¿qué era? Lo voy a tachar aquí. ¿Queda claro? 66 picas. Listo. ¿Alguna duda más? Nada, ya. Trabajen. Si necesitan que pase de página, me avisan, por favor.
Muchachos, se va a cortar en menos de un minuto. Alba, por favor, te vuelves a conectar y te aclaro la duda ya, si no, no nos va a dar tiempo. Desconéctense y vuelvan a conectarse, por favor. Ya, Gracias. ¿Cuál era tu duda, Alba? No la duda, Lice. ¿Qué querías hacer? Que ya acabé. ¿En serio? ¿Cuánto te sale? 8, exacto. 8 exacto. No hay ninguna variación. ¿Cuánto te dan tus márgenes? ¿Se mantiene lo de 7 y 6? Sí, se mantiene. A ver, vamos a hacer la sumatoria. Ya, Lice. Ya, tengo 7 más 6 más 6 por 8, 48 más 5, ¿no ve? Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien, salió muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre esto? ¿Quieren que hagamos otro ejercicio para reforzar? ¿La Una tienes? más, Lice. ¿Qué? Sí, licenciado, por favor. Si puede hacer otro ejercicio, por favor, licenciado. No lo entendí muy bien. De vuelta. Ya, listo, muchachos. Por favor, Lice. Ya. A ver, déjenme pensar cómo lo hacemos. Ya. Muy bien. Voy a abrir un documento Word, creo. Ya. Entonces, les voy a compartir el Word. Ya, están viendo el Word, ¿no ve? Sí, Lice. Ya, muy bien. Vamos a ir calculando todos juntos este ejercicio. Lo voy a Sí, intentar en este momento, ¿ya? Van a participar todos. Carlos Mendoza, ¿estás ahí? Carlos, ¿cuántas picas tiene de ancho una hoja de tamaño carta? De tamaño carta, ¿no? A lo ancho. No, sí, a lo ancho, pero es en vertical. Ah, en vertical. Vamos, vamos, Carlos. Bueno, creo que es 51, ¿no? Ya está con chanchullo, ¿ves? Ya, 55 por 66 picas. 51, ya 51, ¿ya? Vamos a decir que, ¿sí? Eso era mi duda, ¿cómo se hace la conversión en centímetros a picas? Perdón, no lo entendí. Ah, ya, perfecto. Muy bien que preguntes. Ahorita vamos a aclarar, ¿ya? Voy a compartir la presentación entonces antes de seguir adelante con el ejercicio. Están viendo la presentación, ¿no ve? Sí, Lice. Ya. Mira, aquí está la clave. Nosotros decimos que en 1 pulgada hay 6 picas. Y no te olvides que las hojas tamaño carta y oficio vienen del sistema inglés y también están en pulgadas. ¿Cuánto mide una hoja carta en pulgadas? Brian. 8 por 11. 8.5 por 11. 8.5 por 11, correcto. Multipliquen cuánto es 8.5 por 6. 51. Correcto, 51. Y ahora multipliquen cuánto es 6 por 11, que es el largo. Obviamente les va a dar 66. De ahí sale esto, 51 por 66. ¿Ya la tienes clara? ¿Qué dicen? Ya, Gus. Queda claro, ¿no ve? Y aquí es lo Ahora sí. mismo. Esto es igual. Te va a dar 8.5 y la hoja oficio tiene 13 pulgadas de largo. Entonces son 13 por 6. Nos va a dar 78 picas. Ahí están las dimensiones. Ya, volvemos al ejercicio. Ya. Entonces,
hemos dicho que nuestro margen externo, que lo vamos a denominar como ME, va a ser igual a 4 picas, ¿ya? El margen interno, que lo vamos a denominar MI, va a ser igual a 5 picas. ¿Ya? Número de columnas que necesito. Número de columnas necesarias. Vamos a hacer un diseño sobre 8 columnas. Y ahora calculemos, ¿ya? ¿Cuánto es el ancho de columna? Va a ser la interrogante. Ya, entonces empezamos, ¿ya? Espérenme un momentito. Están viendo el Word, ¿no ve? Sí, Lice. Ya, listo. Hemos dicho que el ancho disponible, ¿ya? Eso significa AD, ¿ya? El ancho disponible, hemos dicho que va a ser igual, o sea, el ancho disponible, estamos entendiendo el espacio que yo voy a poder ocupar en mis columnas y medianiles, ¿ya? Ese es el ancho disponible. Y el ancho disponible va a ser igual al ancho total, o sea, a AT, menos lo que tengo que restar del margen interior y menos lo que tengo que restar del margen exterior. Entonces, AD sería, ¿cuánto sería? Me digan los números, por favor. Sería igual a 51 menos 5, menos, 4, correcto. ¿Y cuánto nos da el ancho disponible? 42. Perfecto. 42 picas. Ya hemos hecho la primera parte, ¿no ve? Lo que habíamos visto acá. Ya hemos calculado cuánto de espacio disponible tenemos. Ahora, volvamos a nuestro Word. Ahora, esto lo voy a poner en negrito, ¿ya? Listo. Ahora hemos dicho que nuestro número de medianiles va a ser siempre igual al número de columnas menos, ¿menos cuánto? 1. Muy bien, es una constante. Número de columnas menos 1. Entonces, el número de medianiles es igual a ¿cuántas columnas necesitamos? 8, ¿no ve? Menos 1, que nos va a dar igual a 7. Entonces, el número de medianiles va a ser igual a 7, ¿no ve? Y sabemos que un medianil, ¿cuánto tiene de ancho? ¿Cuánto tiene de ancho un medianil? Una pica. 4.2. Una pica, muy bien. Una pica. Una pica, correcto. Entonces, los medianiles nos van a ocupar 7 picas en total. 7 picas. Listo. Ya hemos hecho la segunda parte del ejercicio que estaba acá. 7 picas. Ahora, vamos a sacar el ancho de columna, ¿no ve? El ancho de columna, que nos dice que es el ancho disponible menos los medianiles sobre el número de columnas. Lo llevamos eso acá. Entonces, el ancho de la columna, lo voy a representar así, va a ser igual, que nos dice, al ancho de... ¿Qué? Ah, perdón. Lo voy a compartir Word, me he emocionado, perdón. Ya. Entonces, el ancho de columna va a ser AC, ¿no ve? Entonces, lo que me dice la fórmula es que tengo que restar el ancho disponible, que ya lo he calculado hace rato. Le tengo que restar el espacio para los medianiles, ¿no ve? Y todo eso tengo que dividirlo
entre el número de columnas para saber cuál es el ancho de cada columna. Entonces, AC va a ser igual. ¿Cuánto es el ancho disponible que tenía? 42. 42 picas. Muy bien, 42. 42 menos, ¿cuánto tengo de los medianiles? 7. Sí. Y todo esto sobre, ¿cuánto es el número de columnas? 8. Muy bien. Entonces, primero, como está en paréntesis, por eso lo he puesto así, tengo que hacer la resta. 42 menos 7, 35. 35. Sí. Correcto. Ya. 35 entre 8. 2.8. 2.8. Sí. Ya, entonces el ancho de mi columna va a ser 3. ¿No ves? Lo voy a redondear a 3. Porque no podemos tener picas y fracción, ¿no ves? Tiene que ser un número entero. Sí, se no es 4.37. A ver, vamos a dividir. A ver, corrijan la división, por favor. 4.37. 4.37. 4.37. Gracias. ¿Quién ha hecho la suma? ¿Quién va a dictar otro dato? Yo dice, me equivoqué. Ya tiene 0, Noé. Ya, no, mentira. Aquí estamos para aprender, no te preocupes. No tiene 0. Ya. Entonces hemos dicho que vamos a redondear o más arriba o más abajo, ¿no ve? Como este es 4.37, no llega a 4.5, lo redondeamos a 4, al menor inmediato, ¿no ve? Entonces se queda a 4. ¿Correcto hasta ahí? ¿Cómo hemos redondeado? ¿Cómo hemos llegado a esto? Sí, licenciado, ahora sí. Ya estamos haciendo todo juntos, ¿no ve? Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a hacer algo que lo he denominado como ajuste o corrección, ¿ya? Como quieran ponerle. Ajuste o corrección. Listo. Entonces, voy a decir, volvamos a la presentación. Un momento. Ya. Vamos a hacer el cálculo corregido, el ajuste, la corrección, como ustedes quieran. Ya que el ancho disponible, o sea que lo que yo voy, ahora tengo que calcular cuánto voy a necesitar para acomodar mis 8 columnas de 4 picas de ancho, o de cuántos son, sí, de 4 picas de ancho, ¿no ve? Entonces, vámonos otra vez al Word. Entonces, yo voy a decir que el nuevo ancho disponible, el ajustado, va a ser igual a una multiplicación, ¿no ve? Que tengo que calcular el ancho de columna, que ya lo he establecido, multiplicado por el número de columnas. Y a eso lo tengo que sumar los medianiles. Entonces, el ancho disponible que requiero me va a dar, ¿cuánto es el ancho de columna que hemos determinado? 4. 4, muy bien, multiplicado por 8, que es el número de columnas, ¿correcto? Más los medianiles que ya habíamos dicho que eran, ¿cuánto? 7. 7, muy bien. Entonces, 42. ancho disponible es igual a 4 por 8, 42. 32. 32 más 7, no, No, nos el da total 32. 42. Sí, ¿segura? 8 por 4 es 32, más 7 son 39. ¿De dónde sacas 42? ¿Qué estás haciendo ahí? A ver, contame, ¿cómo te salió 42? A ver, era 4 por... Tú has multiplicado 4,37 por 8, no has multiplicado 4 por Ay, 8. ¿No ves? sí, Tienes sí, que sí. agarrar el dato real. Lo voy a agrandar, lo voy a poner para que Sí, no cierto. se olviden en tipografía 28. Redondeado, ya, El gracias. redondeado, ya, por favor. Ya, entonces hemos dicho que el ancho disponible nos va a dar 39. Es eso lo que necesitamos en realidad para acomodar nuestras 8 columnas de 4 picas. Veamos cuál es el siguiente paso en nuestra presentación. Lo siguiente que tengo que hacer es ajustar mis márgenes, porque si mi espacio no puedo reducir el ancho de columna ni el ancho de
de los medianiles, que ya sé cuánto es, tengo que hacer un ajuste al margen, no queda más, eso es de lógica, ¿no ve? Entonces, volvamos al Word. Ya. Entonces, vamos a decir que el margen interior más el margen exterior va a ser igual al ancho total que yo tengo menos el ancho disponible que he calculado, que es el ajustado. Entonces voy a decir que mi margen interior más el margen exterior va a ser igual. ¿Cuánto es el ancho total? ¿Cuánto es el ancho total de la hoja? 51. Muy bien, 51 menos el ancho disponible que habíamos sacado, que era 39. muy bien, 39. Entonces voy a decir que mi margen interior más mi margen exterior tienen que tener un ancho total de, ¿cuánto es? 51 menos 39. 12. 12 picas. 12 picas. Entonces, tengo dos opciones. O hago un margen interior de 6 picas y un margen exterior también de 6 picas, porque 6 más 6 es 12. O puedo utilizar un margen interior de 7 picas con un margen exterior de 5 picas, porque puedo utilizar la regla de que el margen interior tiene que ser más grande que el margen exterior. Cualquiera de estas dos son las opciones probables. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Ya, ahora vamos a verificar. ¿Cómo verificamos? ¿Ya? ¿Cómo verifican que el cálculo esté bien hecho? Están viendo el Word, ¿no ve? Sabemos que el ancho total tiene que tener 51 picas, ¿no ve? Porque es toda la hoja. Si no, 51 picas me tiene que dar el margen interior más el margen exterior más el ancho disponible. Entonces, 51 va a ser igual. ¿A cuál quieren usar? ¿El de 6,6 o el de 7,5? Utilizaremos el de 7,5. 7 más 5 nos da 12, ¿no ve? Que es los 12 que habíamos puesto acá. Aquí era 12, perdón. Acá, lo voy a agrandar también. Más 39. Ya. ¿Cuánto da? 58. ¿Qué? 51, 58. ¿Qué estás multiplicando? ¿No estás en radianes, por si acaso? Ahí. 51. Ya, correcto. 51. Ya, ahora, si quieren hacer otra verificación más precisa, esa tu calculadora china, verifícala. Ya es Con igual. las pilas. Ya, estás yapando. Esa calculadora tiene más aumento que el incremento salarial. ¿Ya? Más, entonces aquí vamos a poner, puede ser, vamos a reemplazar esta fórmula para que sea más clara, ¿ya? Si quieren hacer un análisis más preciso. ¿No? Entonces vamos a decir que, esto lo voy a poner igual con otros paréntesis. Si quieren hacer un análisis más preciso, vamos a llegar a lo mismo. Vamos a decir que el 51 picas tiene que ser el margen interior más el margen exterior más la sumatoria que nos da el ancho de columnas por el número de columnas y los medianiles. Entonces, si hacemos la multiplicación o el reemplazo de datos, vamos a decir igual, voy a utilizar para fines de variabilidad el 7 y el 5 como márgenes, más, voy a poner mis paréntesis,
¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto hemos dicho que era el ancho de columna? 4, es redondeado, siempre es redondeado, por 8 columnas, más los medianiles que eran 7. 51 es igual a 7 más 5 más 32 más 7. Y eso nos da que 51 es igual a 7 más 5 más 39 y llegamos a lo mismo que 51 es igual a 51. No sobra ni falta espacio. ¿Correcto? Sí, licenciado. Mágico, ¿no ve? Es mágico. Ahora llevemos esto al InDesign. Estoy creando un nuevo archivo. ¿Están viendo el InDesign? Sí, Lice. Ya, vamos a configurar. Miren, automáticamente la hoja está, aquí dice, está en hojas carta, ¿no? A ver, vamos a poner imprimir carta 51 por 66 picas. 51 por 66 picas. Correcto. ¿No ve? Entonces vamos a ir configurando todo lo que nos pide nuestra página de acuerdo a los datos que hemos obtenido. ¿Ya? Columna es el espacio de columna, entre columnas, el medianil, el column gutter. ¿Columnas cuántas eran? 8 columnas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. ¿Mis márgenes cuánto eran? El margen. 7 y 5. Ya, el interior le voy a dar 7. 7. Y al interior 5. O perdón, al externo 5. Ahora, ¿saben por qué esto es P0? Porque nos está dando como un decimal. Son 3 picas con 0 puntos. Si empiezan a subir, van a llegar hasta el 12 y se va a volver automáticamente 0. ¿Por qué? Porque 12 puntos equivalen a una pica. ¿No ve? ¿Entienden? Miren, otra vez, voy a repetir. 3 picas con un punto, con 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y automáticamente al llegar al 12 se convierte en 4 picas enteras. ¿Se entiende? Ya, entonces repasemos esto antes de crearlo. 8 columnas, me han pedido que mis medianiles tengan una pica de ancho. Mi margen interior, el inside, va a ser de 7 y el externo, el outside, de 5. Y ahí tienen 8 columnas con medianiles de 1. Y ahí funciona la maquetación. Ahora, ¿ha quedado claro esto? Sí, licenciado. Ya, muy Sí, bien. Lice. Muy bien, me alegra que haya quedado claro porque así van a calcular sus exámenes mortales, ¿no ve? Va a estar bien. Son puras fórmulas. Ahora, ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre utilizar una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bla, 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 las que ustedes quieran? Pueden ser pares o impares. Convencionalmente se utilizan más las columnas pares. ¿Por qué? ¿Qué ventaja nos ofrece el tener mayor cantidad de columnas? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál sería una ventaja que ofrece tener mayor cantidad de columnas? Una mayor libertad al momento de diseñar. Ya, va bien, una mayor libertad. ¿Por qué? Pero una mayor libertad. Porque entre más haya, va a haber más opciones para hacer, porque si lo haces de T3 ya no, máximo va a tener digamos, 9 posibilidades, pero si lo hace de más, puede ser según su criterio. Exacto, va a depender del colapsado, ¿ya? Porque voy a ponerle aquí un relleno para que veamos. Listo. Mientras más columnas tenga, voy a poder hacer mayor combinación de
voy a poder colapsar en una mayor variabilidad. Puedo poner 4, puedo poner solo 3 o solo 2. Puedo quedarme en una con solo una. Aquí voy a utilizar algo más gancho. ¿No ve? Y voy a componer algo así. Entonces, les da mayor libertad. Eso es claro. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas de tener mayor cantidad de columnas? Quizá los textos serían muy estrechos o las Ya, imágenes en algunos casos. correcto. Si yo quiero mantener una desventaja sería si quiero, digamos, mantener todo en base a 2, puede ser que tenga en algún momento un texto demasiado estrecho que sea difícil de leer. Otra desventaja. ¿A alguien se le ocurre algo? Tal vez las imágenes, Licen, no, en algún caso no calzaría, no sé. Siempre va a calzar. Bueno, ese es el trabajo del diseño, ¿no ve? Todo hacemos encajar en las dimensiones que nos dicen. Entonces se puede. La otra desventaja es que mientras más columnas tengamos, perdemos más espacio en los medianiles, porque no nos olvidemos que es directamente proporcional. Mientras más columnas tenga, más medianiles voy a tener que utilizar. ¿No ve? ¿Queda claro esta parte? Sí, Licen. Muy bien. Excelente. Lo voy a cerrar mi InDesign. No voy a guardar el archivo y vamos a volver a nuestra presentación. Ya, clarito. Ya, no se cuidado, se está enchipando en el examen. ¿Ya? Ahora, hablaremos un poquito sobre las columnas web. ¿Ya? Como hemos dicho anteriormente, una retícula para diseño web siempre se va a componer de 12 columnas. ¿Ya? De 12 columnas. ¿Ya? Aquí está mal porque dice que lo más común es utilizar el ancho máximo de la columna, de la resolución. El ancho máximo es 1920 píxeles, ¿no ve? De ancho, que es lo máximo, no es 190, perdón, ahí hay un error. Son 1920 píxeles, ya que es lo más grande. El monitor más grande nos va a dar 1920 píxeles de ancho y hacia abajo va a depender de nosotros de cuál es el ancho que tengamos nuestra página. No nos olvidemos que el diseño web nos permite hacer lo mismo que yo hago acá con el Adobe, ¿no ve? O sea, puedo bajar y subir y deslizar y mi hoja puede ser larga y yo solo deslizo el dedo y va, funciona. ¿No ve? Entonces, lo que nos permitiría sería que cada ancho de columna sea de 150 píxeles. Los medianiles le puedo dar ya un ancho de 10 píxeles. Eso ya va a depender de cada uno de nosotros. Ya no hay una regla fija como el diseño editorial, ¿no? Y 5 píxeles que van a ir a cada lado de la pantalla que como son tan chiquitos prácticamente pasan desapercibidos. ¿Ya? ¿Qué habíamos dicho que era el responsive? La capacidad para adaptarse a una nueva pantalla. Muy bien, a la resolución de las pantallas. Por ejemplo, si ustedes van a buscar alguna vez un mockup, que es un simulador que nos mostraría cómo se vería en la computadora y cómo se vería en el celular, bla, 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 bla. ¿No ve? Entonces, que no solamente hay mockups para esto, por si acaso, que hay un montón de mockups si quieren ustedes simular cómo se vería una polera, cómo se vería una lata de refresco, cómo se vería una envoltura de chocolate, lo que sea, busquen mockup. Lo voy a escribir. Mockup. ¿No? Busquen los mockups que son simulados y búsquenlos en formato PSD para Photoshop y ahí van a poder cambiar a las capas porque funciona con objetos inteligentes y van a poder hacer su simulador así como esto. Por ejemplo, si ustedes estarían ofreciendo cómo se vería su página web, el mostrar esto al cliente se les hace mucho más atractivo, ¿no? Por decir, mira, así se va a ver en la computadora, en el celular y en la tablet. Entonces, vendes el charque. ¿No ve? Entonces, sirve.
Actualmente, Adobe ha desarrollado un nuevo programa que ya no tenemos la necesidad de desarrollar mockups. No sé si ya estará aquí el pirata, que es el Adobe Dimension. Así que si lo pueden buscar y ya está, me avisan para pasármelo, porque eso ya no crea la necesidad de hacer mockups o de buscar mockups. Toda la simulación la van a hacer ahí directamente. Pueden hacer lo que sea ahí. Sus latas de cerveza, packaging, todo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se utilizan 12 columnas? Porque nos ofrece una gran variabilidad de colapsado de columnas. Podemos colapsar las 12 para hacer una foto gigante. Podemos colapsarlas de A6 y tenemos dos imágenes que si convierto esto en una tablet, por ejemplo, podría utilizar, a ver dónde está, esperen un momentito. Ya. Si estoy en una tablet, por ejemplo, ya solamente podría utilizar 6 columnas, entonces esta parte se vería encima y podría configurar la web para que esta parte, esta otra pantalla que yo quiero que vean, esta pase inmediatamente abajo, a continuación. De eso trata la responsividad. Ya, entonces puedo manejar en columnas de una sola de 12, puedo colapsarlas de A6, puedo colapsarlas de A4 y tengo 3 en una misma fila, puedo colapsarlas de A3 y tengo 4 en una misma fila, de A2 y tengo 6, o mantengo 12 y son separaditas, que esto se usa muy poco o nadie le da bola porque usualmente va en la página web al final, que van sus políticas de seguridad. Si quieres saber más, te linkean a otras páginas y bla, 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 bla. ¿No ve? Información adicional que a muy poca gente le interesa. Entonces, eso es. Esas son las columnas reticulares. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre retículas? Sobre lo que hemos visto hoy día. ¿Algo que no les haya quedado suelto? ¿Les sirve? No les sirve. Funciona, ¿no ve? Ahora, ¿cuál va a ser su tarea? No les voy a dar tarea de esta materia para la siguiente semana, pero sí, no se olviden que tenemos que hacer para comunicación visual para nuestro último tema. De hecho, todavía no sé si va a ser el examen práctico final. Vamos a hacer un dummy de una revista. ¿Qué es un dummy? Es un borrador. Básicamente van a dibujar toda la revista. ¿Ya? Van a dibujar toda la revista que ustedes quieran. Entonces, para que ya vayan interiorizándose en el tema, la temática es libre. Ya pueden escoger hacer una revista de música, de historia, de arquitectura, de arte, científica, académica, de modas, no sé, lo que ustedes quieran, de turismo, lo que ustedes quieran, pero busquen revistas tanto físicas como digitales para ver cuántas columnas utilizan usualmente este tipo de revistas. Y en base a esto van a utilizar. Mejor si las revistas son tamaño carta, que es el tamaño que nosotros vamos a utilizar. ¿Alguna duda? Una duda. ¿En el dummy vamos a dibujar también las imágenes que vendrían o solo vamos a dejarlo como rectángulos pintados ya? No, pues ese examen tienes que pintar, o sea, no pintar, pero por lo menos con lápiz negro estará. Ah, ya, ok. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda más? Lice, ¿las hojas doble carta van a ser para la revista en limpio o para el dummy? No, para el dummy. Si quieres hacer una revista en limpio, tendría que hacerte digitalizar tu dummy y hacerte imprimir un ejemplar de la revista en escala normal, 1:1, como un prototipo, ¿no ve? Algo así. Entonces, no, Ya solo listo. va a ser un Gracias. dummy, solo va a ser dummy, ¿ya? No van a hacer un trabajo final de laboratorio, ¿no ve? La revista final, ¿o sí? ¿No les han dicho nada? No, aún no, licenciado. No, ya les hubieran Lice, dicho, no van a creo hacer que en nada. diagramación va a ser revista. Ya. Maquetación, creo que sí. Ya, a ver. Nos dijeron que se iba a coordinar con las materias, o sea, que se iba a coordinar con todas para ver qué se va a hacer. Bueno, a mí no me han dicho absolutamente nada, ¿ya? Tampoco he preguntado, la verdad, voy a hablar con dirección académica. Pero si les dijeran algo, qué sé yo, si va a ser una revista, está bien, vamos por buen camino. Pero si les dijeran, no vamos a hacer eso, vamos a hacer un periódico, digamos,
Me avisan y yo no me hago lío en cambiar de revista a periódico. Ya, yo no me hago ningún problema. La cosa, igual se aprende. Hicimos periódico. ¿Ya han hecho periódico? Sí, justo ahora venía el libro y después íbamos a hacer revista o iban a ver el final más o menos de qué iba a ser. Ya, entonces seguiremos con revista por ahora, ¿ya? Entonces vayan viendo revistas, muchachos, no hay nada más interesante que unas revistas. Si quieren hacer cómics y todo, vean también, es bastante interesante. No se olviden que tenemos hasta medianoche de hoy la práctica de taller y para la siguiente semana tenemos la tarea de las escalas, ¿ya? Si no habría ninguna pregunta más, creo que eso sería todo. ¿Alguna duda? ¿Algo más? Perdón, licenciado, ¿cuál es la Dice, tarea para esta noche? Para esta noche tenían que diseñar su marca personal con el uso de alguna de las retículas de 45, 30 o 60 grados. Ah, ya, lo que la otra vez dio, ¿no? Ah, ya. Sí, sí, Gracias, sí. licenciado. Listo. Sí, ya no les voy a dejar tarea para el fin de semana inmediato porque se van a olvidar, no van a subir o no lo van a hacer. Entonces les voy a dar nomás una semana para todos los trabajos, sea trabajo de aula o sea práctica, ¿ya? No se van a preocupar de eso. Licenciado, una consultita, me va a Gracias. disculpar, he salido un ratito. En la práctica de escala del dibujo, ¿en qué vamos a quedar? ¿Cómo en qué vamos a quedar? O sea, estábamos dibujando, ¿no? Sí, ya, vas a dibujar. A ver, te lo voy a repetir, espérame un rato. Déjame abrir mi documento nuevamente. ¿Dónde está mi documento? Espérame un ratito. Aquí está. Ya, habíamos dicho que lo agarraban al bicho que han escogido y lo dibujaban, ¿no ve? Sí, licenciado. Sí. Ya, lo pintaban, todo bonito. Y tenían que calcular la escala. Ya, calculabas la escala. Por ejemplo, mides el tamaño real. Por ejemplo, yo he medido mi figurita de Playmobil, esta. Y de arriba hacia abajo de los pies a la cabecita mide 7.5. Y yo he medido también mi dibujo y mide 34 centímetros, también desde los pies hasta la cabecita. Entonces, voy a hacer mi división por la fórmula de las escalas que viste. Entonces, 34 entre 7.5 me da a 4.5. Lo que quiere decir que mi escala es 4.5 sobre 1. Es decir, que 4 centímetros y medio de mi dibujo equivalen a 1 centímetro de mi muñequito en la vida real. Y finalmente lo que tienen que hacer es poner una línea. Yo aquí he dibujado una línea que tiene 4,5 centímetros y le he puesto su equivalencia, que es 1 centímetro. Estoy convirtiendo en línea esta escala. 4.5, 1. 4,5 centímetros representan a 1 centímetro. ¿Queda claro? Sí, licenciado. Listo, Carlos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué va a consistir esta práctica? Creo que eso no les he dicho. Les voy a pedir que suban 2 fotografías, ¿ya? Una solamente de su lámina para que la veamos súper bien y otra de la lámina con el objetito que han dibujado al lado. No sé, pondrán su carepapa, su Artudito, lo que sea que estén dibujando y vamos a ver ahí para ver cómo han trabajado las escalas, ¿ya? Eso sería todo. Si no hay ¿Eso más. qué horas, Lice? ¿Qué? ¿Eso hasta cuándo es la Hasta entrega? el próximo viernes. Está bien. Ya. Listo, muchachos, no hay más que decir. Cuídense. Dice, Dime, Manuel. en el dummy se va a usar texto real, ¿verdad? No, no vamos a poner texto real, vamos a poner puras líneas nomás. ¿Eso es sarcasmo o es en serio? No, es en serio, porque si redactas se va a manchar todo, como todo lo hacemos con lápiz. Además tendrías que ser manuscrito, tipografía. ¿Qué letra, qué va a entrar ahí? Es lo que sí tienes que escribir con tipografía y con texto real es, por ejemplo, el título del artículo o los entretítulos. Pero nada más, el contenido no muy chiquito. Es letra, convencionalmente para una revista se usa tipografía de 10 puntos. Es mucho escribir a pulso. Está bien, dice. Gracias. No era sarcasmo, pero gracias por valorar mi sarcasmo, Manuel.
Ya, ¿algo más? Nada más, creo. Nos queda menos de un minuto. Muchachos, tengan buen fin de semana, muy buen inicio de mes y métanle duro a sus tareas. Espero que se diviertan dibujando sus bichitos. Cuídense, un abrazo a todos. Gracias.